Tal parece que al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, no le gustó salir entre los documentos filtrados de Estados Unidos que señalaban que era investigado por el Pentágono, que lo estaban incluso espiando de los movimientos que realizaba. Y ahora, para Antonio Guterres fue muy fácil revivir un caso al cual nunca se le dio culpable. Y en este caso calificó la crisis de Afganistán como la mayor crisis humanitaria de todo el mundo. No señaló a Rusia, señaló a Estados Unidos, porque todo el mundo sabe gracias a quién se vive esta crisis en Afganistán. Y sí, es a los soldados que se acaban de ir hace un par de meses cuando salió precisamente Donald Trump del gobierno estadounidense y no le quedó más remedio a Biden que aceptar la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Pero el daño ya estaba hecho, ya habían saqueado esta nación, habían hecho cosas inimaginables que incluso ni siquiera podemos pronunciar en YouTube debido a que nos pueden sancionar. De tal magnitud es la gravedad de lo ocurrido en Afganistán que es difícil exagerar esta situación, la gravedad de esta situación. Se trata de la mayor crisis humanitaria en el mundo. Estas fueron las palabras de Antonio Guterres ante la prensa en Doha, después de una reunión con los enviados especiales para Afganistán, que va a llamar mucho la atención quienes acudieron. Según el secretario general de la ONU, el 97% de los afganos viven en la pobreza. ¿Gracias a quién? A Estados Unidos. 2/3 de la población, 28 millones de afganos, necesitarán ayuda humanitaria este año para poder sobrevivir. 28 millones de personas que viven en Afganistán no tienen que comer, gracias a Estados Unidos. Asimismo, indicó que 6 millones de niños, mujeres y hombres afganos están al borde de la inanición. Y nadie decía nada por este tipo de acciones, por este tipo de situación que vive Afganistán gracias a Estados Unidos, a la guerra que creó Estados Unidos y que nadie nunca lo culpó. Al mismo tiempo, la financiación desaparece. Nuestro plan de respuesta humanitaria, que se supone que debe recaudar 4.600 millones de dólares, solo recibió 294. El 6.4% de la cantidad total necesaria para cubrir la financiación tanto de Afganistán como de otros lugares que son apoyados por la ONU. ¿Gracias a qué? A que todo el dinero se está yendo en armas, a que todo el dinero se lo está dando a Estados Unidos, a Ucrania, para que el presidente Volodymyr Zelensky pueda llevar a Ucrania a una nueva Afganistán, que sea la nueva Afganistán de Estados Unidos, pero ahora haciendo que el que pelee sea Rusia, cuando no habría ningún motivo por el cual hacerlo. Pero Estados Unidos necesitaba una nueva guerra para poder tener más recursos económicos, para poder utilizar el pretexto de que necesitan entregar estos recursos a otra nación que están ayudando. Por eso solo se pudo lograr reunir esta cantidad, el 6.4% de lo necesario para ayudar a las poblaciones y a los ciudadanos que Estados Unidos dejó en la pobreza, que Estados Unidos dejó en crisis. De hecho, el secretario general también reveló que la mayoría del personal de la ONU en el país son afganos. Muchos de ellos son mujeres. La actual prohibición de que las mujeres afganas trabajen para la ONU y las organizaciones no gubernamentales son inaceptables y también ponen en riesgo la vida de las personas, que podrían verse, perdiendo la vida precisamente por trabajar para la ONU o para organizaciones no gubernamentales, porque debemos recordar que prácticamente el nuevo gobierno que tiene Afganistán es de Estados Unidos. Guterres y los enviados especiales para Afganistán de varios países, entre ellos destacan China. Estados Unidos obviamente tenía que ir a defenderse, por lo menos intentar defenderse. Francia, que es aliado de Estados Unidos, la India, que es aliado de China, Pakistán, que prácticamente también perdió contra Estados Unidos, el Reino Unido, que también es aliado de Biden,
Rusia se presentó y algunos miembros de la Unión Europea, además de la Organización de Cooperación Islámica, y se reunieron en Doha. En este encuentro pretendían alcanzar puntos de convergencia en cuestiones como los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres y las niñas, la gobernanza integradora, la lucha antiterrorista y el narcotráfico, pero reconocieron al mismo tiempo que Afganistán se encuentra en una terrible crisis humanitaria. Afganistán se sumergió en el caos tras la huida del presidente Ashraf Ghani el 15 de agosto del 2021. El movimiento talibán, bajo sanciones de la ONU por actividades terroristas, tomó el poder, poniendo fin a 2 décadas de conflictos armados con el gobierno, que estaba apoyado por Estados Unidos y otros países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN. La caída de Ghani precipitó la salida caótica de las tropas estadounidenses. Prácticamente lo perdieron todo y tuvieron que huir. Pero finalmente el daño ya estaba hecho, porque a la salida caótica, como ellos señalan, y recordarán los videos impactantes de las personas tratando de subirse a los aviones, era impresionante cómo incluso caían de los aviones porque no lograron entrar al mismo. Era una cosa impresionante de ver, sobre todo la desesperación. ¿Y cuántos niños afganos que fueron entregados a los militares? Porque muchas imágenes precisamente de estos hechos, de esta salida caótica, presentaban cómo las madres, incluso los hombres, entregaban a sus hijos a los soldados militares para que se los llevaran. Y no hay ninguna garantía de que estos niños en algún momento cercano puedan reunirse con sus padres, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país. No hay garantías de que estos niños puedan volver a ver a sus padres, sobre todo porque se habría revelado en un estudio hace unos meses que muchos incluso ni siquiera tenían el nombre correcto, porque como los niños no sabían pronunciarlo, no saben realmente de qué familia son, quiénes son sus padres, cómo poder contactar con sus padres. Entonces es un caos realmente generalizado en Afganistán y nadie había dicho nada al respecto. Todo el mundo se olvida de las cosas que hace Estados Unidos. Casualmente todo el mundo se olvida de ellas. Pero finalmente parece que Antonio Guterres se apretó los pantalones y dijo, bueno, me estás espiando, te voy a dar razones para que me espíes, porque voy a investigar lo que hiciste no solo en Afganistán, sino también en Irak, en Siria, en cualquier lugar en el que estuvieran tus tropas de forma ilegal, porque estás acusando a Rusia de invadir Ucrania cuando tú haces lo mismo todo el tiempo, tan libremente que es casi normal pensar en Estados Unidos instalando sus bases militares en cualquier nación. Pero no debería ser normal, así como están señalando a Rusia todo este tiempo por haber invadido Ucrania, cuando realmente llegó a liberar a toda esta zona de Donbass, Lugansk, Zaporilla, que por años, que incluso a principios del mes de mayo se estaba recordando lo ocurrido, el trágico suceso donde varias personas perdieron la vida porque los nazis ucranianos incendiaron un lugar con todas las personas adentro, en Odessa. Incluso recordemos que Rusia llegó a ayudar a estas zonas, a Donbass, Lugansk, Zaporilla, debido a la tragedia que ocurrió en la casa de los sindicatos de Odessa, donde se reveló más tarde que fueron precisamente miembros nazis de Ucrania que habrían quemado este lugar, que quemaron vivos a las personas que se encontraban adentro. Y Estados Unidos precisamente teme esta investigación. No están interesados en que se realice una investigación exhaustiva de la matanza masiva de personas en Odessa que ocurrió en el 2014, precisamente porque arrojaría luz verde sobre la existencia del nazismo en Ucrania, de lo que realmente pasó, y obviamente dejaría a Volodymyr Zelensky como el malo. Revelaría el verdadero rostro de Zelensky. Es por ello
que la ONU debería investigar no solo lo que ocurrió en Afganistán, en Irak, en Siria, en todos los lugares donde puso Estados Unidos sus bases militares, sino también la verdad detrás de los hechos que ocurren en esta guerra entre Ucrania y Rusia. Porque es muy fácil que Estados Unidos señale a Rusia como el malo, pero detrás de la cortina, donde nadie lo ve, allí es donde se encuentra Estados Unidos, empujando a Zelensky para que haga este tipo de atrocidades. Y como está arropado por Estados Unidos, Zelensky saldrá finalmente como el héroe, hasta que llegue alguien y que descubra el verdadero rostro de Zelensky. Los ministros de Asuntos Exteriores de Irán, de Rusia, China y Pakistán instaron a Estados Unidos y a sus aliados a asumir su responsabilidad de esta terrible situación que vive Afganistán. Y no solo ellos, sino también el resto de los países que se han visto saqueados por Estados Unidos y sus aliados, que además levanten las sanciones que tienen contra estos países y les devuelvan los activos que tienen en el extranjero, que los tienen congelados, así como tienen los activos de Rusia, porque no es justo que de la noche a la mañana Rusia sea el malo, sea el enemigo, el que todo el mundo tiene que temer, porque aquel que se viste de blanco, rojo y azul y adornado con estrellas es el que realmente ha cometido terribles atrocidades en varias partes del mundo y que al día de hoy continúa siendo completamente impune, porque nadie se puede enfrentar a Estados Unidos tal y como lo ha hecho Rusia y China en los últimos meses. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscríbete. Nos vemos la próxima.